Capítulo 386. La situación se intensifica. Uosh, 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 uosh. Miles de rayos de corriente altamente comprimidos surcaban el cielo, dibujando brillantes estelas doradas. Su gran densidad formaba una cortina de luz que conectaba el cielo con la montaña. Bum, 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 bum. Pero esta cortina de luz distaba mucho de ser inofensiva. Al impactar la superficie de la montaña, explotó en cuencos dorados. Redondos, cada uno de los cuales irradiaba intenso calor y electricidad. Antes de que un cuenco dorado pudiera expandirse por completo, el siguiente rayo dorado lo siguió de cerca, atravesándolo y detonándolo otro cuenco dorado en su interior. Esto ocurrió repetidamente, instante tras instante. Explosiones e incendios continuos inundaron toda la zona. Además de la cegadora luz dorada y el polvo que llenaba el aire, se extendía un denso olor a quemado. Era el aroma del aire quemado. En algún momento, el sol que iluminaba el cielo nocturno se desvaneció, y los rayos dorados desaparecieron. La oscuridad regresó al bosque en un instante, como si hubiera pasado del día a la noche, creando una tensión incómoda. Pero todos lo sabían. Ahora el verdadero telón de fondo era la noche. Kaminari, envuelto en una aura dorada, permanecía bajo la brillante luz de la luna, contemplando la cima de la montaña, ahora inundada por una densa humareda. Su expresión era fría, indiferente a si el enemigo había sobrevivido o no. Para ser honesto, si no hubiera considerado la próxima ola de Yasakani no Magatama en la batalla, podría haber seguido durante 20 minutos. La energía en su cuerpo había superado los 10 millones de unidades. Ya no tenía que preocuparse por el consumo de energía como antes. En ese momento, Kaminari dudó. No sabía si irse o bajar a ver cómo estaba el enemigo. Al final, descendió lentamente del cielo. Como un dios frío, aterrizó en la tierra quemada que acababa de sufrir el castigo divino. La supuesta cima de la montaña ya había desaparecido. Las repetidas explosiones habían teñido el suelo de rojo y fundido. Ni siquiera la brisa vespertina pudo disipar el calor ascendente, evidencia de la devastación que había dejado atrás. Un terreno lleno de cráteres, rocas destrozadas y la figura carbonizada que yacía en el pozo, cubierta de quemaduras, entraron en la vista de Kaminari cuando el polvo comenzó a asentarse. Para concentrar las explosiones, redujo deliberadamente el alcance del Yasakani no Magatama. De hecho, podría haber destruido todo el bosque circundante. En ese momento, Kaminari comprendió plenamente el alcance de su fuerza actual. No era exagerado decir que había alcanzado la destrucción de la ciudad. ¿Moriste? Al mirar a Musculoso desplomado en el pozo, aparentemente inconsciente, el resultado fue el esperado. Incluso si Muscular tuviera cierta resistencia a la electricidad, incluso si su poderoso tejido muscular pudiera soportar el impacto de las explosiones. ¿Y qué decir de las infernales temperaturas? ¿Y del calor sofocante que le siguió? ¿Y del daño neurológico causado por las innumerables descargas eléctricas? Incluso la resistencia eléctrica tenía límites. Kaminari, como usuario de electricidad, lo sabía. Mientras el voltaje fuera lo suficientemente alto, nadie podría sobrevivir a un ataque de corriente continua. Kaminari frunció el labio, se dio la vuelta y voló de vuelta al cielo nocturno. Después, planeaba ir a buscar a Kyoka y a los demás. Por alguna razón, una sensación de inquietud le atravesó el corazón. Pero no lo vio. Unos 3 segundos después de irse, una masa de energía púrpura y negra apareció de la nada. Era la niebla negra de la Liga de Villanos. TSK, TSK, TSK. ¡Qué desastre! Ni siquiera un criminal buscado de clase S puede hacerle frente a Kaminari Denki. Dijo Kurohiri con calma, mirando la figura quemada de Muscular. Pero sigue siendo un activo valioso. Sería una pena que la policía lo atrapara. Desafortunadamente, su personalidad es demasiado violenta. No necesitamos gente que no siga a las órdenes de Shigaraki-kun. En el siguiente momento, liberó un gran volumen de niebla de color púrpura negro que envolvió rápidamente a Muscular y lo teletransportó. Pero todo no es útil. Creo que el jefe sabrá aprovecharlo al máximo. Paciencia. Hay que terminar la tarea. 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 En otra parte del bosque, se libraba una feroz batalla. Pero era completamente desigual. Kirishima y Bakugo luchaban contra la implacable lluvia de espadas que los apuñalaban. Maldita sea.
Pareces un completo bicho raro, pero aún así es muy difícil tratar contigo. Bakugo estaba furioso. Cada vez que intentaba arremeter y aniquilar al oponente, múltiples espadas largas y afiladas se dirigían hacia él, obligándolo a esquivar o retroceder. Charla. Hombre, me plantaré frente a ti. Kirishima, completamente endurecido, luchó por resistir las espadas mientras le devolvía la sonrisa de Bakugo. Cállate, pelirroja. No necesito tu protección. Bakugo gritó furioso. Se negó a aceptarlo. Si Kirishima no hubiera estado allí, ya estaría herido. Y fue precisamente porque lo sabía que eso lo irritaba y enfurecía aún más. ¿Cuándo empezó a volverse así? Tienes razón. Quiero ser yo quien bloquee esas espadas. A Kirishima no le importó el tono áspero de Bakugo. En cambio, respondió con el mismo estado de ánimo que Bakugo sentía. Pero tenemos que pensar en algo rápido. Si esto sigue así, mi endurecimiento no durará mucho más. Por otro lado, el condenado a muerte conocido como Moonfish había sido liberado recientemente por Kurohiri. La frecuencia e intensidad de sus ataques se habían vuelto cada vez más fuertes. Utilizó las innumerables hojas que se extendían desde sus dientes para moverse, saltar, atacar y abrirse paso entre los árboles con una agilidad espeluznante. Todo su movimiento era fluido y preciso. Era evidente que este villano tenía un control increíble de su don. Debo completar la misión. Moonfish flotaba boca abajo en el aire, babeando profusamente. Una espesa saliva corría por sus espadas. La vista era repugnante. No. Si no, me enviarán de vuelta a prisión. La orden de Tomura Shigaraki era simple: matar al menos a un héroe. Si fallaba, Kurohiri lo enviaría de vuelta. Para Moonfish, estar encarcelado no era lo más aterrador. El verdadero tormento era no poder disfrutar de la emoción de cortar carne humana. La Liga de Villanos le había dado esa esperanza, así que tenía que completar la tarea. Auge. De repente, un fuerte ruido se escuchó a lo lejos. Bakugo y Kirishima se giraron y vieron a Momo y a Oyorozu y Mezo Shoji corriendo hacia ellos. Los encontré. Están en plena batalla. Rápido, atraigan a Tokoyami. Gritó Momo con urgencia. Shoji también gritó. Bakugo, te necesitamos. Haz explosiones. Desde su posición privilegiada en el aire, Moonfish vio la enorme figura que perseguía a Momo y Shoji incluso antes que los demás. Eso es. ¿Qué? ¿Qué es eso? Capítulo 387. Bakugo descarriado. Bakugo, enciende el fuego. Al ver la enorme figura y los brillantes ojos rojos de la sombra negra, la expresión de Kirishima cambió drásticamente. No. Bakugo se negó con una mirada, luego miró a Moonfish a lo lejos y se burló con saña. El fuego y todo eso, lo tengo listo para cuando quieras. Pero antes, que Tokoyami mate a ese tipo primero. En ese momento, su expresión era aterradora. Parecía más un villano que los propios villanos. Genial. Parece que Bakugo y los demás también lo descubrieron. Por otro lado, Momo sonrió aliviada al ver que Bakugo no usó sus explosiones inmediatamente. Shoji, que estaba a su lado, acababa de decir que se había quedado completamente atónito cuando Bakugo desencadenó aquella explosión. Solo entonces Momo se dio cuenta de que no le había explicado nada de su plan. De hecho, no hacía mucho que se había encontrado con Shoji y Tokoyami. Tokoyami ya había perdido el control en ese momento, pero aún así la ayudó a lidiar con el Nomu que la perseguía. ¿Y cómo lo manejaron? Simplemente aplanaron al Nomu. Resultó que sus ataques no eran ineficaces porque no pudieran herirlo, sino porque el daño no era suficiente. Todas las llamadas mejoras de fuerza y recuperación rápida no tienen sentido ante una fuerza abrumadora. Este era el verdadero poder de Tokoyami, una habilidad increíblemente extrema y aterradora. Siempre que no estuviera expuesto a una luz excesiva, era prácticamente invencible por la noche. ¿Por qué? Le preguntó Shoji a Momo confundido mientras corrían. Estaba increíblemente ansioso. De todos en la clase, él era el más cercano a Tokoyami. Ahora que Tokoyami rugía de dolor y lloraba, deseaba desesperadamente usar fuego para liberar a su amigo. ¿Por qué? Justo cuando Momo estaba a punto de explicar, algo ocurrió repentinamente en el cielo nocturno.
Un estallido de luz dorada cegadora irrumpió en la distancia, barriendo la oscuridad con una fuerza abrumadora. La noche se convirtió instantáneamente en día. ¿Qué es eso? En ese momento, Bakugo, Kirishima, Momo, Shoji e incluso Moonfish se congelaron y miraron hacia el sol, que brillaba debajo de la luna. Rugido. No. Un grito bestial y doloroso atrajo su atención. Vieron a la otrora aterradora sombra negra encogerse a una velocidad visible a simple vista bajo la deslumbrante luz dorada. Al poco tiempo, Tokoyami, con lágrimas corriendo por su rostro, estaba agachado en el suelo jadeando en busca de aire y con la mirada perdida en sus manos temblorosas. Solo Dios sabía cuánto dolor y culpa sentía por perder el control y atacar a Shoji. Había querido suicidarse allí mismo para detenerlo. Kaminari Denki. Gracias. Tokoyami miró la luz dorada que parecía descender del cielo y murmuró para sí. En ese momento, sintió que finalmente comprendía lo que significaba que la luz más brillante proyectara la sombra más oscura. De ninguna manera. ¿Era Kaminari? Kirishima se quedó atónito al oír el susurro de Tokoyami. Maldita sea. La expresión de Bakugo se ensombreció al ver la escena. Estaba completamente confundido. Realmente confundido. No sabía qué hacer. ¿Qué podría hacer para alcanzar a Kaminari? Sinceramente, odiaba esa sensación. Era la primera vez que la experimentaba. Desde niño, ya fuera en los estudios o en el combate, siempre estuvo entre los mejores. Siempre creyó que no perdería contra la de su edad. Incluso si alguien le llevaba 1 o 2 años, confiaba en poder vencerlo. Pero ahora, la presencia de Kaminari se sentía completamente fuera de su alcance. Era exasperante. Bakugo, cuidado. Justo cuando Bakugo estaba perdido en sus pensamientos, el grito de Kirishima resonó en sus oídos. Frunció el ceño instintivamente y, al instante siguiente, fue derribado. Estallido. ¿Cómo te atreves a atacarme? ¿Buscas la muerte? Bakugo cayó al suelo y estaba a punto de estallar de ira cuando vio que Kirishima era atacado por una lluvia de espadas. Se tragó sus palabras al instante. El choque metálico de las espadas resonó nuevamente en el bosque. Ah, lo siento, lo siento. Pensé que lo esquivarías, pero ¿quién iba a pensar que estarías en la nada? Kirishima se protegió la cabeza con los brazos mientras las cuchillas lo golpeaban. Sonrió, pero el ocasional fruncimiento del ceño y la mirada en sus ojos indicaban que empezaba a sentir el dolor. Cada Kirk tiene un límite y su endurecimiento no fue la excepción. Estallido. En ese momento, se oyó un disparo. Momo se había unido a la batalla. Como Tokoyami ya no podía enfrentarse al villano, tuvo que valerse por sí misma. Balas de relámpagos dorados salieron disparadas de las 2 pistolas que llevaba en las manos, dejando estelas brillantes en el aire. Sin embargo, a pesar de la ráfaga de fuego, ninguna alcanzó a Veloz Pez Luna. Las largas espadas que controlaba eran extremadamente elásticas, lo que le permitía esquivar con movimientos extraños. También usaba troncos de árboles para bloquear los disparos. Esto demostró con precisión por qué, entre todos los condenados a muerte, la Liga de Villanos eligió a Moonfish. A pesar de su asco, era innegablemente fuerte. No solo era repugnante, tenía poder. En la línea de tiempo original, tanto Shoto Todoroki como Bakugo tuvieron que trabajar juntos solo para resistir a este tipo. Si no hubiera tenido la mala suerte de ser asesinado por el furioso Sombra Negra, probablemente se habría convertido en un miembro central de la Liga de Villanos. Maldita sea, olvídalo. Voy a acabar con este tipo. Auge. Bakugo ya no pudo contenerse. Activó su don con ambas manos, surcando el cielo nocturno y preparándose para un ataque aéreo. Incluso si existía el riesgo de ser golpeado por las cuchillas o iniciar un incendio forestal masivo, era mejor que quedarse detrás de Kirishima sin hacer nada. Muere, bastardo. Bakugo dejó que su ira explotara a través de sus palmas mientras desataba ráfagas de fuego hacia la ubicación de Moonfish. ¿Crees que eres rápido? ¿Crees que eres ágil? Bien, atacaré una zona amplia a ver cómo lo esquivas. Eso era exactamente lo que Bakugo pensaba. Y eso le causó problemas a Moonfish. A pesar de su habilidad, no era tan resistente como Explosive Muscle. Pero él tenía su propia defensa. Más y más espadas salían de su boca, luego se retorcían, se superponían y se enrollaban a su alrededor bajo un control invisible.
pronto, se formó una esfera de hierro compuesta enteramente de cuchillas densamente compactadas. Aunque las cuchillas exteriores se rompieron en las explosiones, la constante reposición mantuvo la bola de hierro intacta. Para. Basta. Momo, al ver los árboles a su alrededor incendiarse por las explosiones y las crecientes llamas, gritó urgentemente a Bakugo en el cielo. Al mismo tiempo, usó su don para crear varios extintores de gran capacidad. Kirishima y Soji rápidamente comenzaron a intentar apagar los incendios. Si las cosas continuaban así, incluso si derrotaban al villano, probablemente ellos mismos serían quemados vivos. Los incendios forestales no son menos catastróficos que las avalanchas o los terremotos. Y aún así, estaban en medio de uno. Desafortunadamente, a pesar de los gritos, la voz de Momo no llegó a Bakugo. Y lo que es más importante, Bakugo ni siquiera estaba luchando en ese momento. Estaba desahogándose. Siempre había sido irascible por fuera, pero racional por dentro. Ahora, por una vez, había perdido por completo el control. De repente, un destello dorado apareció sobre la cabeza de Bakugo. Tranquilízate, Bakugo. Capítulo 388. La Kyoka desaparecida. Kaminari, que llegó justo a tiempo, no desperdició palabras con Bakugo. Conocía bien su personalidad. Los puños funcionaban mejor que los sermones. Entonces, en el momento en que apareció en el cielo nocturno, una pierna larga envuelta en llamas doradas y rayos golpeó a Bakugo con fuerza en el hombro antes de que terminara de hablar, derribándolo. Así es, las palabras. Tranquilo, Bakugo. Las dijo después de patearlo. Dicen que los pies son más rápidos que las palabras. Estallido. Desde abajo, Momo y los otros tres solo vieron un destello de luz cegador aparecer en el cielo nocturno lleno de humo y fuego, seguido por Bakugo estrellándose contra el suelo como un meteorito cayendo. Bakugo. Kirishima fue el primero en reaccionar, corriendo con un extintor en la mano. Miró preocupado a su compañero, que ahora estaba cubierto de relámpagos. ¿Estás bien? Estoy bien. Bakugo se levantó con expresión sombría. Aunque le dolía un poco el cuerpo por el impacto, el preciso control de Kaminari sobre su electricidad le permitió evitar lesiones graves. Aún así, esa patada había calmado con éxito su mente, que estaba abrumada por innumerables emociones complejas. Dámelo. De repente, Bakugo extendió su mano y Kirishima pareció desconcertado y luego lo vio arrebatar el extintor con una mirada impaciente. Oh, ¿querías esto? Pero... ¿no vas a luchar? Preguntó Kirishima, rascándose la cabeza mientras veía de Bakugo caminar hacia el límite del bosque y empezar a apagar las llamas. ¿Luchar? Bakugo roció agua sobre un árbol en llamas con una expresión vacía. Sin darse la vuelta, dijo. La aparición de ese tipo significa que la pelea ha terminado. La falta de voluntad en su voz hizo que apretara el extintor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Solo espera. No me rendiré tan fácilmente. Por otro lado, cuando el bombardeo de Bakugo llegó a su fin, la esfera de cuchillas superpuestas rápidamente comenzó a deshacerse. Eso fue peligroso. Moonfish, con la boca llena de saliva, miró con miedo los innumerables cráteres de explosión que lo rodeaban y las cuchillas exteriores al rojo vivo. Aunque las espadas lo habían protegido de la explosión en sí, el calor infernal, las explosiones atronadoras y la fuerza conmocionante lo habían torturado todo el tiempo. Pero pronto, una alegría retorcida se dibujó en su rostro mientras murmuraba. Esa era su carta del triunfo. Miró a los niños y niñas que apagaban el fuego a lo lejos. Cuanto más observaba, más emocionado se sentía. En su mente, ya podía ver la hermosa imagen de cuchillas cortando carne humana. Debo completar mi misión. Varias cuchillas afiladas salían de su boca. Reemplazaron sus piernas y sujetaron su cuerpo, permitiéndole volver a mantenerse de pie boca abajo en el aire. SZZZZZZZZZZZZZZZ. En ese momento, un zumbido eléctrico denso y rápido resonó en el aire, seguido de un destello dorado cegador que atravesó la visión de Moonfish. Eres repugnante. Antes de que Moonfish pudiera reaccionar, una voz llena de profunda repulsión resonó, haciendo que se le erizara el pelo del cuerpo. Instintivamente intentó usar las cuchillas bucales para rebotar.
En su estado actual, sus ojos aún no se habían adaptado a la luz. Necesitaba distancia para recuperarse del resplandor dorado. Pero ya era demasiado tarde. Aunque sus reflejos eran rápidos y sus espadas ágiles, su oponente era mucho más rápido. Chicharrón. Un zapato de suela blanca con dibujos dorados, envuelto en un rayo dorado, se estrelló contra el rostro de Moonfish. Estallido. Zap. Una corriente de alto voltaje recorrió su cuerpo, paralizándolo al instante. El aterrador impacto eléctrico lo lanzó como un muñeco de trapo. Los árboles a lo largo del camino se partieron de raíz y su cuerpo finalmente rodó docenas de veces antes de estrellarse y detenerse en un montón arrugado. Así me gusta más. Una patada con toda la potencia no debería sentirse tan débil, dijo Kaminari, bajando lentamente la pierna derecha hacia el cielo nocturno. Estaba satisfecho con la potencia de ese golpe. Se dio cuenta de la costumbre. Que al almirante Kizaru le gustara patear a la gente no era casualidad. Patear a la gente a toda velocidad era realmente satisfactorio. Duele. A unos 100 metros de distancia, Moonfish escupió sangre y luchó por levantarse. Su ropa negra estaba destrozada por el daño. Pero peor que la ropa eran sus costillas rotas y el dolor entumecedor en todo su cuerpo. ¿Quién puede detenerme? Aunque no había visto con claridad al atacante, comprendió lo poderosos que eran. Pero su obsesión con su afición superó a la razón y lo apartó de su mente. Después de todo, él era el loco que se atrevió a enfrentarse a la furiosa sombra negra. Justo cuando Moonfish se quedó temblando y miró hacia el cielo iluminado por el fuego, vio un meteorito dorado volando hacia él. Al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Eso es. Un dragón. En sus pupilas se reflejaba un dragón dorado de aspecto realista. Cada barba y cada escama, vívidamente detalladas. Rugido. Chicharrón. Ah. Bajo la luz de la luna, Kaminari ignoró el crepitar explosivo de la electricidad y los gritos que se desvanecían en el aire mientras descendía al suelo. Kaminari. Kaminari. Momo, Kirishima, Tokoyami y los demás corrieron rápidamente, mientras Bakugo continuaba rociando agua sobre los árboles en llamas cercanos con una expresión molesta. Me alegra que estén todos bien. ¿Han visto a Tetsu, Kyoka o a los demás? Kaminari no perdió tiempo y fue directo al grano. Kirishima pensó un momento y dijo, Kyoka, Tetsu y los demás estaban en el grupo 8. Deberían estar muy por detrás de nosotros. Entonces, cuando todo pasó, quizá aún no se habían marchado. Quizás regresaron a las instalaciones, sugirió Momo. Acabo de salir de las instalaciones. Solo vi a Midoriya, Ojiro, y Ida, Ácido y Zero. La expresión de Kaminari se tornó sombría y su ánimo se agrió aún más. En su mente, todo esto se debía a la información que había proporcionado. Ácido también regresó. ¡Qué extraño! Lógicamente, si Ácido y el grupo 9 regresaron, Kyoka y los demás también deberían haberlo hecho. Momo miró hacia las instalaciones y murmuró para sí misma. Lo más probable es que se encontraran con un villano. Uraraka, Asui y los demás tampoco regresaron, dijo Tokoyami con voz grave. Kaminari extrañaba mucho a Pikachu en ese momento. Si hubiera estado allí, podría haber rastreado la ubicación de Kyoka gracias a su traje de batalla. Aún así, saber que Tetsu y Kyoka estaban juntos le reconfortó un poco. Tenía fe en la fuerza de Tetsu. Pero lo que no sabía era que, en ese preciso instante, Tetsu golpeaba furiosamente el cañón azul bajo sus pies, con el rostro lleno de rabia. Los chorros de agua condensada del oponente eran completamente inútiles contra sus furiosos puños de hierro y sus piernas de acero. Hablar. Dime. ¿A dónde llevaste a Kyoka? Capítulo 389. Tetsu culpable. En lo profundo del oscuro bosque, había un espacio abierto. La ubicación era extrañamente precisa. A un lado, los árboles estaban envueltos en inquietantes llamas azules, irradiando un calor intenso. Al otro, una espesa niebla púrpura se cernía, silenciosa e inmóvil. Curiosamente, ni el fuego azul ni la niebla púrpura tocaron este claro, pero ambos bloquearon todas las rutas desde la instalación hasta este lugar. Oye, ¿viste esa luz dorada? Casi me ciega.
Tuice, vestido con ropa negra ajustada, se llevó la palma de la mano a la frente y gritó mientras miraba la brillante luz dorada en el horizonte. Sí. ¡Qué luz tan tenue!, murmuró Davi en voz baja, con las manos en los bolsillos, un tono apático y los ojos entrecerrados. A juzgar por la dirección, Bakugo y Kaminari Denki deben haberse conocido. Increíble. Kaminari-kun es realmente fuerte. Me encantaría verlo ensangrentado y golpeado. Y Miko Toga emergió de entre los árboles tras ellos, cargando su mochila de chupasangre. Su sonrisa torcida brillaba bajo el cielo nocturno. ¿Cómo te fue? ¿Cuánta sangre obtuviste? Davi se giró hacia ella, mirando al horizonte. 2 personas. Casi muero yo también, dijo con una sonrisa misteriosa. ¿De verdad? Davi no insistió. Justo entonces, una brisa azotó el claro y su cabello se erizó ligeramente al girar hacia el bosque de la derecha, presintiendo algo. El gas venenoso está empezando a disiparse. Tuice y Toga se giraron rápidamente. Efectivamente, la mayor parte de la niebla púrpura había empezado a disiparse. ¿Lo mataron? Me lo imagino. No se puede confiar en los chicos de secundaria, dijo Tuice. Qué triste. Pero aguantó más de lo que pensaba, añadió Toga. Watari inclinó la cabeza y sonrió. Técnicamente, yo también soy estudiante de secundaria. Ah, lo siento, lo siento. Así que lo que... De repente, otra voz intervino. Compres, vestido con su abrigo naranja, sombrero de copa negro y una máscara blanca, cayó con gracia desde la copa de un árbol. ¿Cómo te fue en la misión?, preguntó Davi. Perfecto, respondió Compres, girando su mano derecha para revelar una canica azul cristalina en su palma. Ragdoll, una de las integrantes de las Wild Pussycats. Su don, buscar, le permite ver toda la información sobre cualquier persona que vea, incluyendo su ubicación y debilidades. Su don es excelente, y sus habilidades físicas tampoco están mal. Tuve que golpearla un poco fuerte para llegar a tiempo, así que necesitará tratamiento. Davi asintió y miró a un niño con el brazo roto que yacía inconsciente no muy lejos. Eso significa que hemos cumplido ambos objetivos en esta operación. Jajaja. Estudiantes murieron durante el entrenamiento de la UA. Acabamos de destruir la reputación centenaria de la academia con nuestras propias manos. Compres rió emocionado. Pero aún no está muerto. Creo que sí, dijo Tuice con ansiedad. Simplemente aún no está muerto, dijo Davi con frialdad. Luego se volvió hacia Toga. Consigue su sangre. Podríamos necesitarla más tarde. Su don es bueno, podría serte útil. Toga hizo pucheros, se agachó junto a Kamakiri, que estaba inconsciente debido a un brazo roto, y se burló con disgusto de las afiladas protuberancias en su rostro. Es tan feo. A pesar de su queja, sacó una jeringa y recogió un vial de sangre. Pensó que no la usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Mientras tanto, Kaminari, Momo, Bakugo, Kirishima, Tokoyami y Soji se habían reagrupado. Kaminari, ¿qué hay del traje de batalla? El traje de batalla de Kyoka comparte el mismo sistema de IA que Pikachu. ¿Podrías usarlo para localizarla?, preguntó Momo. Kaminari negó con la cabeza con impotencia y luego explicó brevemente cómo Pikachu había escoltado a Kota de vuelta a las instalaciones. Momo frunció el ceño y los demás intercambiaron miradas. Querían ayudar, pero no sabían cómo. Kaminari cerró lentamente los ojos. Una deslumbrante corriente dorada brotó de su cuerpo, haciendo que Momo y los demás lo miraran confusos. Este era Kaminari activando su radar de área amplia. Con sus capacidades actuales, podía escanear casi 400 metros de radio. Unos segundos después, abrió de golpe sus penetrantes ojos dorados. La encontré. Momo, lleva a los demás de vuelta a las instalaciones. Aplaudir. Vamos. Momo quería pedir más detalles, pero Kaminari ya se había convertido en un rayo dorado y se había disparado hacia el cielo. Solo pudo observar con la mirada perdida cómo el meteorito brillante se alejaba a toda velocidad. Parecía la primera vez que veía a Kaminari Denki tan ansioso. Por alguna razón, se sentía un poco inquieta. Kyoka-chan, por favor, regresa sana y salva. Juntó las manos y rezó en silencio. Sí. Estará bien.
Kirishima asintió con firmeza. Estallido. Habla. ¿A dónde llevaste a Kyoka? Dime. Gritó Tetsutetsu frenético, golpeando con los puños una y otra vez. Tos. El rostro de Pistola Azul ya no podía describirse como simplemente amoratado e hinchado. Sangre mezclada con mucosidad le goteaba por la barbilla. Le faltaban varios dientes. Jejeje. Aún así, esbozó una sonrisa torcida mientras Tetsutetsu lo atacaba con furia. Sus ojos rojos e hinchados ya no podían ver con claridad a su atacante. Ya es hora. Ya es demasiado tarde. Jaja. ¿Hora? ¿Qué hora? La expresión de Tetsutetsu cambió por el pánico. Una oleada de terror le invadió el pecho. La reunión. La hora de la reunión. Ya es demasiado tarde, jaja. Tú. Grieta. Justo cuando Tetsutetsu estaba a punto de presionar más, un estruendoso estallido eléctrico estalló tras él. Una potente luz dorada bañó el suelo y el rostro ensangrentado de Pistola Azul. Su visión se volvió borrosa bajo el intenso resplandor. ¿Dónde está Kyoka, Tetsutetsu? Mientras observaba la zona, se escuchó la voz de Kaminari. Al ver que Kyoka no estaba, aterrizó de inmediato y avanzó. Yo. Tetsutetsu se giró. La culpa y el dolor llenaron su rostro. Lo siento. Perdí a Kyoka. Kaminari se detuvo, mirando en silencio a Tetsutetsu mientras bajaba la cabeza. El aire entre ellos se volvió pesado. Kaminari, yo. Después de un momento, Tetsutetsu intentó hablar, pero Kaminari negó con la cabeza y sonrió con amargura. No te culpo. Es mi culpa. Todo esto es mi culpa. No, no lo es. Tetsutetsu se sintió aún peor al oír eso. Pero justo entonces, la voz de Pistola Azul llegó tras ellos. Kaminari Denki, por fin apareciste. Qué lástima que ya no pueda ver con claridad. No. Pero no te preocupes por esa chica. Porque sabrás de ella muy pronto. Muy pronto. Pero. Hoy no. Hoy no. Jajajaja. Capítulo 390. Trueno dorado versus Fuego azul. ¿Quién eres? Kaminari miró más allá de Tetsutetsu, sus ojos se volvieron fríos. Bien. Al enterarse de que Kaminari Denki no lo reconocía, no se sorprendió, pero aún así se sintió un poco frustrado. Como si fuera un don nadie sin nombre. Soy otro villano débil. Kaminari, vi a Kyoka volando en esa dirección antes. A ver si puedes sobrevolarla y encontrarla. Tetsutetsu lo interrumpió antes de que pudiera terminar, señalando un punto en el cielo nocturno. Kaminari siguió la dirección de su dedo. Ya había escaneado esa zona una vez con su radar, pero aún así, volvió a cerrar los ojos sin dudarlo. Grieta. Un rayo dorado volvió a brillar a su alrededor al activarse su modo de electrificación de alto voltaje. Ondas electromagnéticas, impulsadas por su concentración mental, surgieron en esa dirección. A diferencia de su barrido omnidireccional anterior, esta vez Kaminari concentró la mayoría de las ondas en una sola dirección bajo control deliberado. Aunque esto redujo el alcance general, amplió significativamente la distancia de detección. Pronto, detectó varias señales de energía agrupadas a unos 500 metros de distancia. Kyoka. Crepitar. Sin decirle una palabra más, el cuerpo de Kaminari estalló de energía y se disparó hacia adelante como un rayo dorado. La intensa corriente de alta temperatura quemó el suelo bajo sus pies, dejando tras de sí tierra fracturada y olas de calor. ¿La encontró? Genial. Tetsutetsu miró con entusiasmo la figura radiante de Kaminari. No sabía cómo la había localizado, pero si lograba traer a Kyoka sana y salva, aliviaría la culpa que lo agobiaba. Es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Jejejeje. Aún puedes reír. Parece que no te di la paliza suficiente. Dijo Tetsutetsu secamente, volviéndose hacia el villano. Entonces continuemos. Estallido. Ah. La señal ha sido enviada. Si nadie aparece en 5 minutos, nos marchamos. En un claro en lo profundo del bosque, apareció una nueva presencia, una forma de vida compuesta enteramente de niebla de color púrpura negro. ¿Está muerta? Preguntó Dabi, con las manos en los bolsillos, mirando a la chica de armadura negra que había traído Kurohiri.
No. Como su don es valioso, me ordenaron traerla con vida. Comprímela. Es un objetivo importante. Shigaraki estará encantado. Kurohiri arrojó a la chica inconsciente a comprimir. Entiendo. Auge. Compress golpeó suavemente a la niña, convirtiéndola instantáneamente en una pequeña canica azul, luego la deslizó en el bolsillo de su abrigo. Un cebo, murmuró Gaby. Pero... ¿acaso tenemos la fuerza para con lo que hemos pescado? Oye, eres demasiado cauteloso. ¿Qué pensamientos tan atrevidos? Cerca de allí, una aburrida Himiko Toga pateaba la tierra y preguntaba con pereza. Los otros 3 aún no han llegado. ¿Podemos irnos? Detesto este olor a quemado. Quedan 10 segundos. Si no están aquí, nos vamos. Al fin y al cabo, esta misión incluye una evaluación. Respondió Kurohiri. 5 segundos. El grupo guardó silencio. El claro se sumió en un silencio inquietante, haciendo aún más estremecedor el crepitar de los árboles incendiados a lo lejos. Hola, estamos aquí. Sí, espéranos. De repente, Spinner y Magne, quienes estaban a cargo de someter a Tiger y Mandalay, emergieron del bosque. Ahora que están todos aquí, vámonos. Kurohiri asintió, preparándose para activar su don y teletransportar al grupo. En ese momento, un destello dorado cayó del cielo como un golpe divino. Crepitar. Kaminari, envuelto en relámpagos y llamas doradas, agarró instantáneamente las nucas de Spinner y Magne. Con una violenta descarga eléctrica, los estrelló contra el suelo. No vas a ir a ninguna parte. Kaminari, arrodillado sobre una rodilla, levantó la cabeza y recorrió con su mirada fría a los miembros de la Liga de Villanos. El aire se congeló. ¡Zas! El primero en reaccionar fue el siempre frenético Tuice. Saltando por los aires, sacó 10 afiladas reglas metálicas del mecanismo de sus muñecas. Lo recuerdo perfectamente. El señor Shigaraki dijo que si teníamos la oportunidad, te mataríamos en cuanto nos viéramos. Hola, Kaminari-kun. Soy Himiko Toga. Toga, que había estado mirando el cielo nocturno, irrumpió de repente. Ella parecía extasiada, una sonrisa perturbada se extendía por su rostro mientras una daga brillaba en su mano. Solo quería decirte que con algunas cicatrices y un poco de sangre te verías aún más guapo. Déjame apuñalarte, Kaminari-kun. Ante su asalto sorpresa, Kaminari permaneció inmóvil. Sus ojos seguían escudriñando el área, buscando a Kyoka. Pero el hecho de que no se moviera no significaba que la electricidad en su cuerpo estuviera inactiva. Grieta. Para sorpresa de Gaby, Kurohiri y los demás, innumerables corrientes doradas brotaron del cuerpo de Kaminari y convergieron sobre él formando un dragón de trueno dorado vívidamente detallado. Rugido. El dragón, aparentemente consciente, dejó escapar un rugido penetrante mientras se lanzaba hacia Tuice y Himiko Toga. Cuidado. Gritó Compress, intentando detenerlos antes de que se acercaran demasiado. Toga y Tuice también sintieron que algo andaba mal, pero la velocidad del dragón dorado desafió todas las expectativas. La distancia entre ellos era demasiado corta. Y además, la velocidad de la corriente los hizo imposibles de ver al dragón. Auge. Todo lo que vieron fue un destello de luz dorada, luego un dolor insoportable explotó a través de sus cuerpos, una descarga paralizante y ardiente que los dejó retorciéndose. Explosión. Explosión. En el instante siguiente, Himiko Toga y Tuice salieron volando, dejando una estela de humo de sus cuerpos quemados al estrellarse contra el suelo. El dragón dorado del trueno, impertérrito, se abalanzó para atacar a Kurohiri, Compress y los demás. Auge. De repente, la temperatura en la zona se disparó y una enorme ola de extrañas llamas azules chocó con el dragón del trueno. El claro del bosque se transformó instantáneamente en un campo de batalla donde los rayos dorados chocaban violentamente con el fuego azul. Kurohiri, Compress, sácalos de aquí. Lo detendré. Pero no puedo prometer que lo logre. David dio un paso adelante, con una bola de fuego azul arremolinándose en su palma derecha. Su expresión permaneció fría mientras observaba el enfrentamiento entre el rayo y la llama. Porque este pez podría ser demasiado grande para atraparlo. Fin del vídeo.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.